Hechos capítulo 11, versículos 12 hacia el 18. Y dice así la palabra del Señor. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso de pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hermanos, hermanas, más que todo a los hermanos, a las hermanas, a los creyentes en Cristo Jesús, aquellos que se consideran familia divina, aquellos que se consideran familia de Dios. Les comentaba en esta mañana que estamos en un tiempo muy difícil, que estamos viviendo en una etapa del cristianismo de las más peligrosas, de las más terribles, porque están invadiéndonos una gran cantidad de doctrinas diabólicas, oiga bien lo que le digo, satánicas, y hablan de Dios. Por eso es que es el peligro tan grande. Yo quisiera una vez más compartirle las Sagradas Escrituras, porque de pronto hago declaraciones tan duras, tan directas, tan drásticas como esta, y muchos hermanos pueden pensar que estoy cometiendo un sacrilegio, que estoy atentando en contra de las cosas de Dios. Pero yo quisiera que usted, hermano, hermana, me acompañara y que pudiéramos leer las Sagradas Escrituras en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4 y en el versículo 1. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Si usted escuchó que dije que hay corrientes doctrinales que aparentan ser de parte de Dios y son doctrinas satánicas, son doctrinas diabólicas, más vale que tenga cuidado, más vale que abra los ojos, porque así dice la palabra de Dios que ocurriría en los últimos días. Y estamos en los últimos días. Y le leo una vez más la palabra de Dios. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Yo quisiera en estos momentos leerle este mismo versículo, pero en la Biblia Dios habla hoy. Me gusta citar en ocasiones otras versiones porque de esa manera podemos entender mejor la palabra de Dios. La Biblia Dios habla hoy dice así, Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores que vienen, y a enseñanzas que vienen de los demonios. Mire, ponga atención. Muchas veces
escrituras como estas son ignoradas por los hermanos, por las hermanas, yo le aseguro que en estos momentos que tengo miles y miles de personas delante de mí, frente al televisor, de esas miles y miles de personas que están mirando el televisor, puede ser que haya miles y miles de personas que nunca habían escuchado este versículo. Pues mire una vez más lo que dice, ahora leyéndolo en la Biblia, Dios habla hoy. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y a enseñanzas que vienen de los demonios. ¿Entendió usted? La palabra de Dios dice, el apóstol Pablo escribiendo a Timoteo, dejándole este encargo, dejándole esta profecía, dijo el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, en los últimos días habrá creyentes, habrá hombres y mujeres conocedores de la palabra de Dios que se desviarán del camino. Hombres y mujeres que dejarán la ruta correcta. Hombres y mujeres que se apartarán del camino que lleva a la vida eterna. Y dice, se escaparán, se apartarán, se desviarán del camino que lleva a la vida eterna por escuchar, fíjese bien, a espíritus engañadores. Cuando hablamos de espíritus engañadores, hablamos de influencias espirituales que toman lugar en la mente y en el corazón de una persona y le desvían primero a esa persona. Y esa persona ya poseída por otro espíritu que no es el Espíritu Santo, esa persona es influenciada y ella misma desvía a muchos otros del camino de Dios. Entonces, el apóstol Pablo claramente le dice a Timoteo, el Espíritu Santo dice, Pablo no está hablando de sí mismo. Pablo dice, el Espíritu Santo dice que en los últimos días habrá quienes se desvíen del camino de Dios por escuchar a espíritus engañadores, por dejarse influenciar de una fuerza, de una influencia, de una potencia espiritual que lo controla. ¿Y sabe por qué lo controla? Porque esa persona no es seria para con Dios, porque ese hombre no tiene su corazón en lo que es Dios y su plan de salvación, sino que tiene su corazón en otras cosas. Y así hay muchos en estos días que tienen su corazón en la fama, que tienen su corazón en el pecado, que tienen su corazón en las ganancias deshonestas. Así es que le voy a pedir que ponga mucha atención en lo que dice la palabra de Dios. Recuerde, la Biblia, Dios habla hoy, dice así. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe, siguiendo a espíritus engañadores y a enseñanzas que vienen de los demonios. Recuerde esto. Habrá espíritus engañadores. Cuando una persona, cuando un hombre comience a predicar con engaño, es porque a ese hombre ya lo capturó un espíritu engañador. Es porque a ese hombre ya lo poseyó el espíritu de engaño. Ya lo convenció, ya lo hizo su reo, ya lo hizo su esclavo. Y ahora está haciendo lo que ese espíritu quiere que haga. Acuérdese, ya el Espíritu Santo lo dijo a través del apóstol Pablo, que en los últimos días, estamos en los últimos días, que en los postreros tiempos, estamos en los postreros tiempos, habría quienes apostaten de la fe, quienes desvíen su camino, quienes se aparten de la verdad. ¿Por qué?
por escuchar espíritus engañadores y doctrinas o enseñanzas que vienen directamente de los demonios. Esto está serio, hermano, esto está serio, hermana. Y una vez más le digo, seguramente que muchos hermanos y muchas hermanas no habían leído esta escritura. Y esta es una amonestación de parte de Dios a través del apóstol Pablo. Esta es una exhortación del Espíritu Santo directamente a través del apóstol Pablo, abriéndonos los ojos, alertándonos de lo que iba a suceder en este tiempo. Yo quisiera en estos momentos leerle una vez más la escritura con que comenzamos. Comenzamos con el libro de los Hechos, el capítulo 11, versículos 12 hacia el 18. Ponga mucha atención y vea qué preciosa es la palabra de Dios. Dice así, está hablando el apóstol Pedro en esta ocasión. Y dice así, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Aquí el apóstol Pedro está hablando de aquella ocasión cuando el Espíritu Santo habló con Cornelio, aquel centurión romano, y le dijo que fuera a Jope y que hiciera venir a Pedro, el apóstol, para que le hablara, para que le dijera lo que Dios tenía para él. Y por eso Pedro está testificando lo que Cornelio le había hablado, lo que Cornelio le había participado. Y dice así el apóstol Pedro, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Está hablando de cuando vienen los siervos de Cornelio a donde estaba hospedado Pedro y le dicen que Cornelio lo manda a llamar. Por eso dice el apóstol Pedro, el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. El Espíritu Santo me dijo que fuera con aquellos hombres, que no dudara, que fuera porque el Espíritu Santo tenía algo para mí, dice el apóstol Pedro. Dice enseguida, fueron también conmigo estos 6 hermanos, o sea que Pedro no fue solo, iban otros 6 hermanos con él. Y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel, que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 14, Hechos 11:14. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Verso 15. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Pedro está compartiéndoles a el grupo de apóstoles en Jerusalén y les está diciendo que cuando él comenzó a predicar en la casa de Cornelio, se derramó el Espíritu Santo sobre todos ellos en el tiempo que él estaba predicando la palabra de Dios. Dice el verso 15, y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. En otras palabras, les está diciendo lo que sucedió en Jerusalén el día de Pentecostés, sucedió también en la casa de Cornelio, el centurión romano. Verso 16. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Vea lo que dice del verso 17 en adelante. Hechos 11, 17 en adelante. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Piensen esto. Estamos hablando aquí de algo muy importante, de algo que Dios da, de algo que Dios
le confiere al hombre. Y esto es el que el hombre se pueda arrepentir. El arrepentimiento, según lo que vemos aquí, es una dádiva divina, es un don de Dios, es algo que Dios le concede al hombre para poder perdonarle sus pecados. Una vez más, mire lo que dice el verso 18. Hechos 11:18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Yo quisiera en estos momentos que pudiéramos ver esta escritura en otra Biblia, y esto es en la Biblia Dios habla hoy. En la Biblia Dios habla hoy, dice así en el verso 18, Hechos 11:18. Cuando los hermanos de Jerusalén oyeron estas cosas, se callaron y alabaron a Dios diciendo: de manera que también a los que no son judíos les ha dado Dios la oportunidad de volverse a Él y alcanzar la vida eterna. Quiero mostrarle otra Biblia más, y esta es la Biblia traducción en lenguaje actual, y dice así, Hechos 11:18. Cuando los hermanos judíos oyeron esto, dejaron de discutir y se pusieron a alabar a Dios. Y decían muy admirados: así que también a los que no son judíos, Dios les ha permitido arrepentirse y tener vida eterna. Note esto: Dios les ha concedido arrepentirse y tener vida eterna. Le voy a leer una Biblia más, y es la Biblia traducción, nueva traducción viviente. Esa es la Biblia. Le leo ahora en esta Biblia, que es la Biblia nueva traducción viviente. Y dice así, Hechos 11:18. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios y dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Bueno, yo creo que usted, hermano, hermana, hablo con los hermanos y las hermanas. Esto no quiere decir que si una persona que me está escuchando y todavía no se considera hermano o hermana, no vaya a recibir este mensaje, porque yo creo que alguien que en estos momentos no se considera hermano o hermana, aleluya, como nosotros, esa persona que en estos momentos está escuchando puede recibir la bendición de Dios. En otras palabras, puede recibir el don del arrepentimiento. ¿Cuál es el punto en este momento? Les decía en el mensaje anterior que estamos siendo invadidos por muchas corrientes doctrinales. Estamos siendo invadidos por muchas doctrinas que no son doctrinas bíblicas. Estamos siendo invadidos por corrientes, por enseñanzas que están desviando al hombre del verdadero objetivo de Dios, es decir, alcanzar la vida eterna. ¿Y sabes por qué les decía en el mensaje anterior que estamos en un grave peligro? Estamos en un grave peligro porque las doctrinas que son básicas, las doctrinas vitales, las doctrinas necesarias para la salvación, no se están predicando. Piense en esto. Usted puede ir día con día a una iglesia, y yo le aseguro que puede ir más de 20 veces a una iglesia, y va a ser difícil que escuche hablar acerca del arrepentimiento para que Dios dé vida eterna o para que Dios reconcilie al hombre con él.
Hace muchos años se escuchaba mucho acerca de el arrepentimiento. Desde los púlpitos se escuchaba que había que arrepentirse, que había que buscar a Dios de corazón, que el pecado apartaba al hombre de Dios y el hombre oía y se quebrantaba y gritaba y pedía la salvación a Dios. Pero en estos días, hermano, hermana, no se escuchan los mensajes de arrepentimiento. Por eso me estoy tomando el tiempo tranquilamente para llegar a su corazón. ¿Y sabe por qué, mi hermano, mi hermana? Porque habemos muchos cristianos en estos días que no estamos tomando en cuenta lo que es en sí el arrepentimiento. Una gran cantidad de cristianos, entre ellos predicadores, porque por supuesto, si esto se está moviendo en el cristianismo, es porque eso viene también de los predicadores, donde no hay conocimiento de lo que es la doctrina del arrepentimiento. No se les ha sido revelada de parte de Dios. Al no ser revelada esta doctrina de parte de Dios, no saben lo que es arrepentimiento. Al no saber lo que es el arrepentimiento, no se pueden arrepentir. Y hay un pueblo que cree en Dios, pero no sabe lo que es el arrepentimiento. Ahora recuerde esto, el arrepentimiento es un don de Dios. Es algo que Dios otorga a la persona para que Él le pueda perdonar sus pecados. Y si no hay esa doctrina del arrepentimiento en los púlpitos de nuestras iglesias, si no se enfatiza en el arrepentimiento, oiga bien, si no se enfatiza en el arrepentimiento, entonces no va a haber acercamiento a Dios, porque Dios, la Biblia dice, resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Una vez más le voy a leer lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 18. El apóstol Pedro les está diciendo a los apóstoles en Jerusalén lo siguiente, verso 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. La doctrina del arrepentimiento es para que Dios nos acerque a Él. La doctrina del arrepentimiento es para ser agradables a los ojos de Dios. La doctrina del arrepentimiento es para sacar de adentro lo que nos está estorbando a nosotros para poder tener acceso a la presencia de Dios. La doctrina del arrepentimiento y el don del arrepentimiento es algo que Dios provoca allá dentro de nosotros y que nos hace sacar el pecado, confesarlo, hablarlo, hacerlo llegar a la presencia de Dios, presentar lo que traemos ahí adentro. Una vez más, le digo, en estos días, lamentablemente, hay tanta justificación del mal que hacemos en las iglesias, porque siempre tenemos una excusa, siempre tenemos una salida. Acuérdese de cuando Dios le habló a Adán después que Adán y Eva pecaron. ¿Qué fue lo que dijo Adán? La Biblia dice que Dios dijo, ¿dónde estás, Adán? Y Adán no respondía. Por fin, cuando Adán respondió y dijo, aquí estoy, ¿dónde estás, Adán? Dios sabía dónde estaba, pero él quería que Adán abriera su corazón. Y en lugar de abrir su corazón y de gemir y de clamar por el perdón, de reconocer su pecado, ¿sabe qué dijo? Dijo, la mujer que tú me diste me hizo pecar. No era la mujer, él mismo voluntariamente había aceptado pecar. Él era responsable de sus actos. A él Dios le había dicho, no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comas, morirás. Él sabía, él era responsable. Pero porque Satanás estaba controlando su corazón,
Por eso fue que no pudo él hacerse responsable, sino excusarse, sino esconderse, sino echarle la culpa a alguien más. Eso es lo que hace Satanás cuando nosotros no conocemos a Dios de corazón. Y cuando nosotros conocemos a Dios de corazón, tenemos que conocer lo que es arrepentimiento. Y una vez más le digo, usted va a escuchar muchos mensajes acerca del amor de Dios. Por donde quiera, el amor de Dios, y la gente se rinde al amor de Dios. Pero el hombre tiene pecado. El pecado debe de hacernos sentir vergüenza de haber ofendido a Dios. El pecado, fíjese bien, cuando es redarguido por el Espíritu Santo, produce el Espíritu Santo en nosotros el dolor de haber ofendido a Dios. Ojalá que me entienda. Cuando hay pecado en el corazón del hombre y Dios ilumina ese pecado y se lo muestra a uno, entonces hay arrepentimiento, hay dolor de haber ofendido a Dios, hay quebrantamiento en el corazón. No hay cosa más gloriosa que ver a un pecador arrepentido. La Biblia dice claramente, hay más gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Pero el arrepentimiento es algo glorioso, es algo que Dios provoca allá adentro, en lo profundo del corazón del hombre y de la mujer. Es cuando uno reconoce su pecado, cuando uno se da cuenta de la magnitud de su pecado y se quebranta y se conmueve y llora delante del Señor y confiesa su pecado. ¿Quiere venir a que veamos algo en la palabra de Dios? Mire, hermano, mire, hermana, la palabra de Dios es maravillosa. Esta escritura me la pone el Señor en estos momentos y el Señor quiere que vayamos a Mateo capítulo 3. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 3, versículo 1. Esto es algo muy especial. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, verso 2, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Entiende usted esto, hermano? ¿Entiende usted esto, hermana, que me está mirando en estos momentos? Tengo miles y miles y miles de personas en estos momentos mirándome por el televisor. Estamos por el sur de California en estos momentos y estamos en la ciudad de Phoenix, Arizona. Por eso le digo, son miles y miles de personas que en estos momentos me están mirando y me están escuchando. Aquí la palabra de Dios nos revela algo muy especial. Y aquí estamos viendo apenas la entrada de Dios a este mundo. Dios viniendo a nosotros, trayéndonos el regalo de la salvación. Pero no nos viene a hablar Dios del amor nada más, sino que viene Juan el Bautista, fíjese bien, invitando a los hombres a volverse. Eso quiere decir arrepentirse, a volverse. ¿Y eso qué quiere decir? Que los hombres íbamos dándole la espalda a Dios. Que nosotros íbamos, en lugar de ir al norte para con Dios, íbamos hacia el sur. Y de pronto viene esa llamada de atención. Arrepiéntanse o vuélvanse a Dios. El reino de los cielos se ha acercado a la tierra. Ustedes denle la bienvenida al reino de los cielos. Mire qué precioso. Aquí podemos ver nosotros el arrepentimiento como un don de Dios. ¿Para qué va a venir Juan el Bautista invitando a los hombres a arrepentirse si no viene ese don juntamente con la invitación? ¡Qué glorioso! Por eso, mi hermano, mi hermana,
nosotros no podemos mencionar la palabra arrepentimiento sin que haya quebrantamiento acá dentro del corazón. Yo quiero decirte, hermano, hermana, estoy para cumplir 40 años sirviéndole al Señor. Y esos son los años que tengo de haber tenido una experiencia con el arrepentimiento. Porque una noche, acá en la ciudad de Pomona, en Estados Unidos, alguien predicó de Cristo que murió, que fue a la sepultura y resucitó, y lo predicó de tal manera, con tal unción, con tal influencia del Espíritu Santo, que llegó un momento que yo sentí un dolor horrible acá dentro de mi corazón. ¿Por qué? Porque jamás, nunca nadie me había llevado al reconocimiento de lo que yo realmente era, como aquel hombre que predicaba el evangelio en esa noche. Esa noche yo pude verme desnudo delante de Dios. No le hablo físicamente, desnudo del alma. Esa noche me di cuenta que estaba delante del único Dios, creador del cielo y de la tierra. Esa noche, estando yo sentado en una de las sillas que había en aquel lugar, en una casa, detrás de la casa, en un lugar que solamente tenía el techo, ahí había unas sillas con un piso de tierra. Ahí estaba yo sentado en una de esas sillas, cuando de pronto comencé a sentir algo frío que corría por mis mejillas. Entonces me toqué y estaba llorando. Mis lágrimas estaban corriendo y me estaba doliendo el corazón como jamás me había dolido. En ese momento Dios me hizo sentir lo que siente el hombre pecador cuando el Espíritu Santo le ha redarguido de su pecado allá adentro. Y baja aquel predicador de donde estaba predicando, como si Dios lo hubiera enviado directamente a mí, y se pone delante de mí y me mira a los ojos y me dice: ¿no te duele lo que hizo tu Señor por ti en la cruz? Y me dijo: pecador. Y cuando él dijo pecador, yo empecé a temblar. Ya no pude hacer otra cosa más que temblar. Y aquel hombre me dio una orden y me dijo: levántate, pecador, y ve al altar y llora tu pecado. El altar era el lugar ahí frente al púlpito. Y yo ya no supe quién estaba alrededor mío. A mí ya no me importó si me veía la gente o no me veía. Era la primera vez que yo iba a escuchar el mensaje del evangelio. Ahí me levanté y corrí a donde él me señaló y caí de rodillas y empecé a gritar. Y yo me recuerdo de las palabras que le decía a Dios: ¿por qué me permitiste, Dios mío, ofenderte por tantos años? ¿Por qué no conocí estas cosas desde un principio? Y ahí lloraba y ahí gritaba y arañaba la tierra con mis manos y después me limpiaba las lágrimas y después terminé al final lleno de lodo. Mi cara, mi traje, todo lleno de lodo. Y así hizo Dios conmigo hace 40 años. Y yo te digo, ya no se habla del arrepentimiento. Ya no se predica del arrepentimiento. El arrepentimiento es una doctrina olvidada en estos días. El arrepentimiento es una enseñanza que Satanás ha trabajado en la mente de muchos predicadores para que no la mencionen. Y hay muchos en estos días que han creído en Cristo sin arrepentimiento. Y déjame decirte, escúchame bien, no puede haber fe verdadera sin arrepentimiento.
Por eso en estos momentos, yo sé que va a haber muchas personas que me van a estar mirando por el televisor y por primera vez van a sentir allá adentro lo que realmente se siente cuando uno se enfrenta delante de Dios. Déjame decirte, en estos días es triste, es lamentable escuchar en organizaciones completas, en reuniones de muchos pastores, acordar que no se debe de llamarle al hombre pecador, porque sería un insulto decirle al hombre que es pecador. Yo doy gracias a Dios, porque aquel predicador que estaba aquella noche, hace cerca de 40 años, me faltan unos meses, 2 o 3 meses, yo le doy gracias a Dios, porque aquel predicador con autoridad de Dios, influenciado por el Espíritu Santo, me dijo: ¿no te duele lo que hizo tu Señor por ti en la cruz? Pecador, me dijo. Y cuando él dijo pecador, empecé yo a temblar y ya no pude contenerme. Y así me dijo: levántate, pecador, y ve a llorar tu pecado. Y déjame decirte, todavía siento aquello que experimenté hace 40 años. El arrepentimiento de mis pecados. Y yo sé que hay personas que en estos momentos están sintiendo algo allá adentro, en lo más profundo de su ser. Y es algo que no se puede sentir en la religión. Es algo que no se puede sentir en las iglesias faltas de la doctrina del verdadero arrepentimiento. Es algo que no se puede sentir en las iglesias faltas de decirle al hombre que es un pecador, porque así dice la palabra de Dios. No debemos nosotros como hombres decirle a la gente que es pecadora, jactándonos nosotros, no, porque no se puede hablar de parte de Dios del arrepentimiento y en contra del pecado sin que uno no sienta dolor en el corazón por lo que aquella persona ha cometido. Porque como somos humanos también y porque pasamos por la misma experiencia, nosotros no podemos echarle en cara su pecado al hombre, pero por el Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo, se pueden decir las cosas de una manera tan especial. Mira qué preciosa es la palabra de Dios. Dice así, Mateo capítulo 3, versículos 1 y 2. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Nota aquí, el reino de los cielos, el mismo Dios, el Rey de los cielos, se acercaba a esta tierra. Y había que arrepentirse para poder encontrarse con Él. Había que reconocer su condición de pecador ante el mismo Dios que venía a visitarnos a la tierra. Nos visitaba el mismo Dios de los cielos y había que tener un acto de arrepentimiento. Pero lo glorioso es que al invitar Juan a la gente a arrepentirse, en esa invitación venía ya el don del arrepentimiento. Oyendo a aquella gente que el reino de los cielos se acercaba y empezaban a sentir algo muy especial ahí adentro. Empezaban a sentir el dolor en su corazón y comenzaban a confesar sus pecados a Dios. Mira lo que dice aquí en el verso 5. Mateo capítulo 3, versículo 5. Y salía a él Jerusalén, es decir, la gente de Jerusalén, y toda Judea, es decir, la gente de Judea, y toda la provincia de alrededor del Jordán,
toda la gente de las provincias alrededor del Jordán. Y el verso 6 dice, y eran bautizados por él en el Jordán, y termina diciendo, confesando sus pecados, confesando sus pecados. Yo me imagino aquellos actos gloriosos. Cuando viene Juan el Bautista, un hombre rudo, un hombre muy raro, muy diferente a la gente de la sociedad de ese tiempo. Este hombre, Juan el Bautista, se había criado en el desierto, por allá en las montañas, alejado de la civilización. Y este hombre, escucha bien, este hombre de pronto apareció y su mensaje era, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse, enderecen sus caminos. Viene el Dios de los cielos, hay que recibirlo dignamente. Pero al recibir aquella invitación, muchos comenzaban a temblar y muchos empezaban a gritar y a pedirle perdón a Dios. ¿Cuántas cosas se dijeron ahí cerca del río Jordán? ¿Cuántos gritos de dolor escuchó el río Jordán de todas aquellas personas que escucharon la invitación y que recibieron el don de Dios, el don del arrepentimiento? ¿Cuántos gritos escucharon? ¿Cuántos fueron escuchados de parte de Dios? ¿Cuántos hombres y mujeres recibió Dios en aquellos días? ¡Qué tremendo! Por eso te digo, esta doctrina del arrepentimiento se está escondiendo en muchas iglesias. Yo estoy plenamente seguro que en estos momentos me están mirando predicadores que a poco nunca han predicado enfáticamente del arrepentimiento. Lo habrán mencionado de pasada por ahí, pero no se trata de mencionar de pronto la palabra arrepentimiento, sino enfatizar, ahondar, que Dios le revele al pueblo lo que es el arrepentimiento, que experimenten lo que es el arrepentimiento, porque aquello es glorioso. Por eso te digo, en estos días hay iglesias completas llenas de problemas, comenzando desde el líder que bien le pueden reclamar algo y no lo reconoce. Tiene ante sus ojos la verdad y no la reconoce, no acepta, rechaza, discute, pelea, corre a los miembros, pero no reconoce. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es el arrepentimiento. Ese líder no sabe lo que es el arrepentimiento. La congregación no sabe lo que es el arrepentimiento. Pero es algo glorioso, es algo maravilloso, es un don de Dios especial, lo cual nos hace aceptos delante de Dios. Yo creo que en estos momentos hay personas que están sintiendo lo que es el arrepentimiento ahí adentro. Y se siente glorioso, se siente especial, se siente maravilloso. Es algo, una experiencia que no se puede describir. Gracias a Dios, porque hay personas que lo están experimentando en estos momentos. Te decía que hay congregaciones enteras donde hay muchos problemas. Hay celos, hay contiendas, hay divisiones, hay pecado en la iglesia en ocasiones, y nadie se quebranta delante de Dios. Cada quien se escuda, cada quien se justifica, cada quien se esconde, cada quien juzga a otros, cada quien acusa a otros. Pero qué precioso es que Dios nos hable al corazón. Yo sé que en estos momentos hay personas que están recibiendo allá adentro ese don del arrepentimiento. Y es algo glorioso. Yo quisiera en estos momentos leerte otra escritura para que te des cuenta
de esta preciosa enseñanza del arrepentimiento. Déjame decirte, si tú lees con cuidado esta escritura que viene a continuación, vas a tener una experiencia gloriosa. Dice así, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, del versículo 8 hacia el 10. Ahí hay algo maravilloso. Ahí hay algo glorioso. Dice la palabra de Dios, segunda de Corintios capítulo 7, versículos 8 al 10. Está hablando el apóstol Pablo y dice, porque aunque os contristé con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Qué te parece? El apóstol Pablo está escribiendo esta carta, y esta es la segunda carta que le escribe a la iglesia en Corinto. Y al ser la segunda carta, tuvo que haber una primera carta. Y lo que el apóstol Pablo está hablando en este momento, en esta parte de la carta, tiene que ver con un pecado que había anteriormente, o que hubo anteriormente, antes de esto, en la iglesia en Corinto. La Biblia dice que había en Corinto un hombre que vivía con la mujer de su padre. Es decir, había un hombre que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra, con la mujer de su padre. Se deduce que este hombre, el padre de este joven, se había casado, a poco había enviudado y se había casado con otra mujer. Y este joven estaba teniendo relaciones con la mujer de su padre. Y lo tremendo es que la congregación lo sabía, pero nadie hacía nada. Pero nadie hacía nada. No hacía nada los líderes de la iglesia. No hacía nada los hermanos en la congregación, y todos lo sabían, porque la Biblia dice que lo sabía la gente alrededor. La gente que no era cristiana lo sabía. Y llega el punto que el apóstol Pablo les escribe y les dice, ustedes deberían estar contristados, deberían estar entristecidos por eso que está sucediendo en la iglesia. Y el apóstol Pablo les dice, echen a ese perverso de entre ustedes, sáquenlo de ahí. Y lo corren, lo sacan de la iglesia. Por eso el apóstol Pablo les escribe aquí y les dice, los hice sentir tristeza cuando les escribí. Me dolió, dice, haberles hecho sentir tristeza en aquella ocasión. Pero dice, ahora les escribo con gozo, sabiendo que ustedes me escucharon, sabiendo que Dios les dio el don del arrepentimiento. Dios los hizo sensibles al pecado. Y ustedes echaron fuera a aquel perverso y les sirvió a ustedes para salvación. En otras palabras, el apóstol Pablo dice que el arrepentimiento que produce Dios es para salvación. El arrepentimiento que Dios da, el don del arrepentimiento que Dios confiere en el corazón del hombre, es para la salvación. Y piensa en esto. Si se está llenando la iglesia y no se han dado mensajes del arrepentimiento, ¿de dónde se está llenando la iglesia? Se está llenando solamente
porque es una religión que se está practicando como un club social, que viene alguien y le gusta el ambiente y ahí se queda. Hay miles y miles de hombres y mujeres que se están quedando en las iglesias porque les gustó la alabanza, porque les gustó el ambiente de la música, los grupos, las orquestas o los grupos de música, lo que cantan, lo bonito que cantan, pero no se quedaron ahí porque se hayan arrepentido de sus pecados. Y aquí podemos ver lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Pablo dice: Dios produce arrepentimiento para salvación. Donde tenga que haber salvación, habrá de aparecer arrepentimiento antes de la salvación. Para que haya salvación, tiene que haber arrepentimiento. Para que vayamos creyendo y sabiendo que vamos en camino de salvación, tiene que haber arrepentimiento. Yo, si soy una persona, si soy un hombre de Dios, tengo que tener intimidad con Dios en las noches, en las madrugadas, y debo de derramar mi alma delante de Dios, reconociendo mi ineficacia, reconociendo que soy falto delante de Él, reconociendo que he ido muy tranquilo, muy despacio trabajando para Él, reconociendo que debo yo de admitir mis culpas, debo reconocer cuando un hermano me dice algo que tiene razón, y yo debo de llorar delante de Dios, arrepintiéndome de las cosas que no he hecho para Dios, o de las cosas que he hecho y que no debo de hacer. Por supuesto, no me estoy refiriendo a los pecados mundanos, me estoy refiriendo a las cosas que dentro del camino del Señor todavía nos fallan, todavía necesitamos poner en práctica. Ojalá que me estés entendiendo, hermano. Una vez más te digo, pon atención. En estos días se está ignorando la doctrina del arrepentimiento. En estos días se está ignorando la doctrina del arrepentimiento, porque hay muchos pastores que se han puesto a sí mismos. Escúchame bien. Hay muchos pastores que se han puesto a sí mismos, que de pronto no han salido de acuerdo con el pastor por alguna razón y han abierto su propia iglesia. Y no tienen un llamamiento divino, porque el asunto no es que abran una iglesia. Pueden salir 100 personas y abrir 100 iglesias, pero tiene que ser un llamado de parte de Dios a servirle. Pero una vez más te digo, puede ser que haya muchas iglesias en estos momentos que no han tocado la doctrina del arrepentimiento, porque no la conocen, porque no han experimentado aquella doctrina en sí mismos. La palabra de Dios es clara, la palabra de Dios es extensa, la palabra de Dios es profunda, la palabra de Dios nos habla de esta doctrina del arrepentimiento. Y donde quiera que haya arrepentimiento, hay dolor en el corazón. Donde quiera que haya arrepentimiento, hay lágrimas, hay quebrantamiento del alma. Mira lo que dice aquí, 2 de Corintios capítulo 7, versículos 8 al 10. Porque aunque os contristé con la carta, dice, aunque los hice entristecer con la primera carta que les escribí, no me pesa. Dijo el apóstol, no me siento culpable, no me siento mal, me siento muy bien. Aunque entonces, o sea, en aquella ocasión cuando les mandé la primera carta para que sacaran al pecador de Corinto, lo lamenté, me sentí mal, dice Pablo, porque los iba a hacer entristecer a ustedes. Me dolió el corazón, pero lo hice porque tenía que hacerlo. Y dice, ahora veo que aquella carta, aunque por algún tiempo
los contristó, los entristeció, pero ahora me gozo, no porque hayan sido ustedes entristecidos, sino porque fueron entristecidos para arrepentimiento. Por eso me gozo, dice el apóstol Pablo, me gozo, dice. ¿Sabes tú que yo puedo estar predicando un mensaje del arrepentimiento y puedo estar llorando y puedo de pronto estarme riendo? ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque en este momento, si yo pudiera ver a esa persona que está llorando y que está gimiendo y que está quebrantada en su corazón, yo en este momento estoy quebrantado. Yo en este momento estoy derramando mis lágrimas. Pero si yo pudiera ver a ese hombre, a esa mujer que se está quebrantando porque está sintiendo, está experimentando el arrepentimiento en su corazón, yo me gozaría. ¿Por qué? De ver que aquella persona está recibiendo lo que es el arrepentimiento en su corazón. Y yo sé que hay muchas personas que están recibiendo el don del arrepentimiento y que están sintiendo ese quebrantamiento allá adentro. Y que mañana o pasado mañana o el día siguiente alguien va a estar escuchando este mensaje a través de una radio. Solamente lo va a escuchar, pero va a sentir ese quebrantamiento. Va a experimentar el don del arrepentimiento. Y eso lo necesitamos mucho en estos días. Como te digo, para poder acercarnos a Dios, nosotros no podemos acercarnos a Dios y no ir con el don del arrepentimiento. Vamos a sonar como el fariseo, aquel que se metió al templo y estando de pie comenzó a hablar con Dios. Así nos vamos a sentir, así vamos a estar delante de Dios. Necesitamos el don del arrepentimiento. Cuando tú tienes el don del arrepentimiento, tú no puedes hablar con Dios si no te quebrantas. Tú no puedes hablar con Dios si no derramas tu alma. Y déjame decirte, esas oraciones sin quebrantamiento son cansadas ante los ojos de Dios. Nosotros mismos, si no tenemos el don del arrepentimiento, podemos orar 10 horas y será un sonido desagradable a los ojos de Dios. No hay cosa más gloriosa que experimentar el don del arrepentimiento. Y al hablar con Dios, apenas hablas 2 o 3 palabras y ya no puedes hablar. Ya estás gimiendo, ya estás llorando delante del Señor. Y ya sientes que el Señor te está recibiendo inmediatamente en su presencia. Mira qué preciosa es la palabra de Dios. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7, versículos 8 al 10. En la Biblia Dios habla hoy. Escucha bien. En la Biblia Dios habla hoy. En el capítulo 7 de la segunda carta a los Corintios, versículos 8 al 10 dice así: la carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes. Está hablando de la carta anterior, de la primera carta. Pero no lamento haberles escrito. Lo lamenté al principio cuando supe que por un tiempo esa carta los llenó de tristeza. Pero ahora estoy contento, porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. En realidad, Dios así lo quiso. Por eso no creo que hayamos hecho mal al escribirles. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que pidan perdón y se salven. ¿Qué le parece? Yo he escuchado a muchos cristianos decirme: hermano Rodríguez,
me corrieron de la iglesia donde me congregaba, porque supieron que había venido a su iglesia. Y me dijeron, ¿ya te fuiste con ese llorón? ¿Ya te fuiste con ese que hace dramas y que finge y que llora y que gime y que grita? Y me corrieron, hermano Rodríguez. Y yo digo, si eso hace que la gente se quede donde yo estoy predicando y que venga la gente a los servicios donde yo estoy haciendo campañas, ¿por qué no lo hacen también ellos? No le digo que imiten y que se pongan a llorar y se pongan a gritar y a gemir y a hacer drama, no. Que sientan lo que es el don del arrepentimiento, que sientan lo que es estar ante la presencia de Dios, que cuando uno se acerca a la presencia de Dios hay quebrantamiento. Y verán cómo Dios obra también en aquellas personas que les rodean. Recuerde esto. La Biblia, Dios habla hoy en la segunda carta a los Corintios capítulo 7 versículos 8 al 10. El apóstol Pablo dice, la carta que les escribí hizo que ustedes se pusieran tristes. La carta anterior, cuando les dije que echaran a aquel fornicario de la iglesia. Pero no lamento haberlo escrito. Oiga, pero no lamento haberla escrito. Lo lamenté al principio cuando supe por un tiempo que esa carta los llenó de tristeza. Verso 9. Pero ahora estoy contento porque esa tristeza hizo que ustedes cambiaran y que le pidieran perdón a Dios. Esa carta los entristeció, pero fue para bien porque ustedes le pidieron perdón a Dios y hubo un cambio en sus vidas. En realidad, Dios así lo quiso. Esto era de parte de Dios, dice el apóstol Pablo. Esto era de parte de Dios, dice el apóstol Pablo. Por eso, no creo que hayamos hecho mal en escribirles. Y termina diciendo el verso 10. Cuando Dios los ponga tristes, no lo lamenten, pues esa tristeza hará que ustedes cambien y que le pidan perdón y se salven. Quiere decir que Dios provoca tristeza en nuestro corazón. Quiera Dios en este día provocar tristeza en nuestro corazón, primeramente para reconocer delante de Él nuestras faltas y después que podamos reconocer delante de los demás, aunque seamos líderes, que reconozcamos delante de los demás líderes que cometimos errores, que cometimos faltas, que pecamos delante de Dios y delante de ellos, pero que podamos también delante del último de los miembros reconocer nuestros errores cuando nosotros los cometemos, nuestros pecados si los cometemos, y reconocer delante del que creamos que es el que apenas se acaba de convertir, para que podamos nosotros primeramente gozarnos delante del Señor de haber aprendido bien, y en segundo lugar poder enseñarles a los que nos siguen, porque ¿cómo van a arrepentirse? ¿Cómo van a reconocer sus faltas si nosotros, los que estamos al frente, no lo experimentamos? Si nosotros, los que vamos guiándolos a ellos, no conocemos la doctrina del arrepentimiento, no hemos experimentado el arrepentimiento en nuestras vidas, ¿cómo lo van a sentir ellos? ¿Me entendió, hermano? ¿Me entendió, hermana, en estos momentos? ¿Me entendió este mensaje? Esto es la doctrina del arrepentimiento. Esta es una doctrina olvidada, sepultada en muchas iglesias. Habrá muchos temas, como le digo, que hablan del amor de Dios. ¿Para qué nos hablan del amor de Dios si no vamos a alcanzarlo? Pero ¿cómo no lo vamos a alcanzar, hermano Rodríguez, si es lo que Dios quiere? No nada más nos han de hablar del amor de Dios. Nos deben de hablar de que para acercarnos a Dios tiene que haber arrepentimiento. Ese fue el primer mensaje
que se escuchó todavía del Antiguo Testamento entrando al Nuevo Testamento. Ese fue el grito de Juan el Bautista cruzando el umbral del Nuevo Testamento. Venía del Antiguo Testamento gritando y diciendo: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y la gente que recibía el don del arrepentimiento acá en el Nuevo Testamento empezaba a gritar y a pedirle perdón a Dios por sus pecados. Y luego entonces Juan los bautizaba. Cuando ellos confesaban sus pecados, quebrantados de corazón, dolidos de corazón. ¿No será que hay muchos que se han bautizado en agua y no han tenido el don del arrepentimiento? ¿No será que hay muchos cristianos que están caminando por años ya en el camino del Señor y no han sentido el don del arrepentimiento? Quiera Dios que en este día haya muchos hermanos que hayan tenido esa experiencia gloriosa allá en lo profundo de su corazón.